conviene que yo me vaya al Padre, porque si yo me voy, les enviaré otro consolador. La palabra otro, uno en lugar del otro. Cristo se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él se fue. El Espíritu Santo es un fiel aliado de la gente triste, de la gente que se siente sola, de la gente que enfrenta luchas, batallas, de las personas que tienen necesidades. El Espíritu Santo es un aliado fiel de los enfermos. Y yo le quiero decir, amados, que aunque Cristo se haya ido, nosotros no estamos solos. Con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero leerle en esta mañana el Salmo 51. Quiero que usted esté pendiente del Salmo 51. El Salmo 51 se escribió debido al pecado que David cometió. David cometió 2 pecados seguidos. Adulteró con una mujer llamada Betsabé y mandó a matar a su esposo. Él no lo mató, pero él lo mandó a matar. Y el Salmo 51 es un salmo donde él le suplica a Dios perdón. Y él dice así: ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti yo solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en su palabra, tenido por puro en su juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Luego él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11 es determinante. No me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Señor, yo te pido que la sabiduría que viene del Espíritu Santo fluya a través de lo que vamos a predicar, y que este pueblo que ha venido desde Mostrenco, desde más allá de todos estos lugares, Bucaba hasta Puerto Armuelle, sea edificado con la palabra en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. En el Salmo 51 son muchas las cosas que David le pide a Dios, suplicándole su perdón, su piedad, su misericordia. Él le pide a Dios muchas cosas, pero quiero enfatizar 3 de ellas. El versículo 11, él dice: no me eches de delante de ti. Yo creo que el salmista David estaba recordando que un día Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén por haber pecado contra Dios. Fueron echados de la presencia de Dios, del lugar más hermoso que había sido creado para el ser humano. Y posiblemente David estaba recordando: si Dios un día echó a Adán y a Eva de su presencia,
es capaz que me eche a mí de su presencia por yo haber pecado. Y él dice: Señor, te ruego, te suplico, te ruego, te suplico, te imploro que no me eches de delante de ti, que no me eches de tu presencia. Y luego dice en el versículo 12: vuélveme el gozo de la salvación. David había perdido el gozo, la alegría que caracteriza a una persona salva, una persona perdonada, una persona limpia. Cuando una persona disfruta de la salvación que viene de Dios, del perdón que viene de Dios, su rostro es característico. Hay paz en su rostro, hay júbilo, hay alegría en su rostro. Su vida es una bendición, porque por su rostro irradia la paz que hay dentro de él, porque por su rostro irradia la bendición, la comunión, la armonía que hay entre él y Dios. En su rostro expresa la salvación. Y él dice: Señor, devuélveme el gozo de ser salvo. El salmista tenía temor de perder la salvación. Si usted pierde cualquier cosa, eso no es relevante. Pero si usted pierde la salvación, pierde la entrada al reino de los cielos. Y el salmista decía: no me quites, devuélveme el gozo de la salvación. Pero luego él dice algo que es donde yo deseo enfocarme. Verso 11: no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Hace más de 8 días, parte de las vacaciones que tuvimos, me he dedicado a pensar en esa palabra. Señor, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le ruega a Dios, le implora a Dios? ¿Por qué David le dice a Dios con tanta profundidad: no me quites, por favor, tu Santo Espíritu? Y yo creo que la oración de la iglesia hoy debería de ser la misma del salmista: Señor, no me quites al Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo abandona a una persona? El libro del primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Dios vino sobre David desde ese momento, pero el Espíritu de Jehová, versículo 13, abandonó a Saúl. Saúl fue un hombre abandonado por el Espíritu Santo de Dios. David presenció la historia de Saúl cuando el Espíritu Santo lo abandonó, y cómo él fue en una vida de decadencia, en una vida de descalabro espiritual. Él vio cómo David se empezó a desmoronar, a desbalancear, empezó a perder el control, el equilibrio. Y él le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu, para que a mí no me ocurra lo que le ocurrió al rey Saúl, aquel que me precedió, aquel que estuvo antes que yo. Cuando Saúl entró al reino, una de las cosas primeras que hizo Saúl al ser rey fue echar a todos los brujos de Israel. En Israel no había un brujo, no había un adivino, no había un hechicero. Ojalá Dios nos ayude a echar a todos los brujos de los pueblos. Y algunos que están en las iglesias también. Porque todavía hay hermanos dentro de la iglesia consultando brujos. Y tan culpable es el que mata a la vaca como el que le manea las patas. Y ojalá que el Señor nos ayude. Pero él fue tan tremendo cuando tenía el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo lo abandonó, terminó consultando lo que un día él condenó.
Si el Espíritu Santo te abandona, terminas practicando lo que un día condenabas. Y que el Señor nos ayude como iglesia. Y yo he elaborado un sermón ahí a mi estilo, al estilo Cástulo Castillo, al estilo del pastor de esta iglesia. Así sencillo, así no más sencillo. Pero hermano, ¿por qué David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu? No quiero que el Espíritu Santo me abandone. Alguien repite conmigo estas palabras hoy: Espíritu Santo, no me abandones. Yo sé que yo me equivoco, yo sé que a veces hago cosas malas, pero te ruego que tu Espíritu Santo no me abandone. Si con el Espíritu Santo a veces estamos arañando el balde, ¿cómo será sin el Espíritu Santo? Si con el Espíritu Santo uno a veces anda arrastrando los pies para caminar con Dios, ¿cómo será sin el Espíritu Santo? Si con el Espíritu Santo a veces uno se desanima, se debilita, ¿cómo será sin el Espíritu Santo? Si con el Espíritu Santo uno se fortalece y a veces se debilita, ¿cómo será sin el Espíritu Santo? Si con el Espíritu Santo ese esposo suyo se pone mañoso a veces, ¿cómo será ese man sin el Espíritu Santo? La esposa dirá: Señor, ¿lo iluminas o lo eliminas? ¿Te lo mando o te lo llevas? Porque si algunos esposos son así, crueles con su esposa, teniendo al Espíritu Santo, ¿cómo será sin el Espíritu Santo? Y si esa señora es media terca con el Espíritu Santo, ¿cómo será esa señora sin el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo serán? Y si los hijos son así con el Espíritu Santo, groseros, altaneros, ¿cómo será sin el Espíritu Santo? Si en la iglesia, teniendo nosotros el Espíritu Santo, hermano, a veces no avanzamos, ¿cómo será si no está el Espíritu Santo con nosotros? Alguien repite estas palabras conmigo: Señor, gracias por el Espíritu Santo que has dejado, que has enviado. Alguien le da un aplauso al Dios que envió al Espíritu Santo para ayudarnos, para bendecirnos, para sostenernos, para animarnos. Aleluya. El Espíritu Santo está para ayudarte. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Tú tienes a alguien que te ayuda y es el Espíritu de Dios. Le menciono algunas cosas. En primer lugar, número 1, y eso es importante para nuestra vida. Porque David dice: no me quites tu Santo Espíritu. Porque David sabía que el pecado puede hacer que uno pierda la unción del Espíritu Santo. David sabía que por el pecado uno puede perder al Espíritu Santo de Dios, puede perder la unción, puede perder el toque del Espíritu Santo. Y David dice: no me quites tu Espíritu Santo. Yo acepto que he pecado, que he hecho lo malo, hice lo que no debía de hacer, pero por favor no me quites tu Espíritu Santo. Porque él sabía que el pecado hace que uno pierda la unción de Dios. ¿Alguien va conmigo aquí? Y yo le voy a mencionar algunas historias. Él había pecado contra Dios, ya le mencioné. Él había pecado contra Dios. Pero él le dice a Dios: me estoy corriendo el riesgo de que el Espíritu Santo me abandone, que el Espíritu Santo salga de mi vida. Corro ese riesgo por el pecado que he cometido. Y la Biblia menciona, cuando usted va a la Biblia, el libro de Éxodo 32, 33, 32 dice que Israel se fue al monte, más bien Moisés, al monte a recibir las tablas de la ley. Estando en el monte por 40 días, la Biblia menciona que Israel se desenfrenó. Hicieron un becerro de oro
empezaron a adorarlo, y eso fue una abominación delante de Dios, un pecado delante de Dios. Cuando Moisés bajó, al ver al pueblo desenfrenado, agarró las tablas y las quebró ahí al pie del monte, las quebró delante de Dios por la obstinación que había en su corazón, por la frustración de ver cómo Israel se había desenfrenado. Ahora note algo: hasta el capítulo 32 el arca del pacto había estado en medio del campamento. Habían 4 tribus al norte, 4 tribus al sur, 4 tribus al este, 4 tribus al oeste. El campamento estaba en medio del pueblo de Israel. Pero note lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo 33:7. Quiero leerlo en grande, por favor, hija, que está allá en los controles. 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Lo llevó, lo llamó tabernáculo de reunión. Cualquiera que quería y buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Mientras Israel se mantuvo en santidad, el campamento estaba, ¿cómo se llama? El tabernáculo estaba en medio del campamento. En el tabernáculo estaba lo que se llama el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero el pecado del pueblo hizo que Dios le dijera a Moisés: saca el tabernáculo de en medio, ponlo lejos, ponlo allá afuera, porque yo no puedo morar en medio del pecado. Iglesia del Señor, yo estoy aquí para decirle: Dios no mora en medio del pecado. Dios no mora en medio del pecado. El campamento fue sacado literalmente y levantado lejos, porque el pueblo se había desenfrenado. En el tabernáculo estaba lo que es el arca, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios salió y se colocó allá afuera. Ay, hermano, yo no quisiera que Dios se vaya de este lugar. Oh, hermanos, hemos estado en esta iglesia por casi 28 largos años. Ahorita en septiembre 28 años. Y aquí no ha habido un culto donde su presencia no ha estado. Al menos en mi historia. Y sé que con los pastores anteriores aquí siempre estuvo la presencia de Dios. Pero no hagamos que Dios saque su presencia de en medio de su pueblo. David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu. Porque yo creo que David de alguna manera recordaba la historia del tabernáculo. Hubo un día, porque hay un hombre en la Biblia que era como favorito de Dios, llamado Sansón. Y cuando uno se considera favorito de Dios, uno tiene la tendencia a jugar con Dios y a jugar con lo de Dios. Ah, yo soy favorito. Yo hago mis canalladas, yo vengo aquí, yo predico y la unción cae. Yo hago mis canalladas, yo vengo aquí, yo canto y la gloria cae. Y yo hago mis canalladas, yo vengo y yo, qué sé yo, Dios hace lo suyo. Y uno se cree como los intocables de Dios. Y Sansón era aquel, hermano. Sansón nunca vio a una muchacha hebrea bonita. Solo le gustaba la filistea, las de allá afuera. Y eso ocurre con los cristianos. No encuentran ninguna muchacha bonita aquí, se van a buscar una mundana. Que Dios nos ayude. Nunca le gustó una mujer hebrea, judía, del pueblo de Dios. Le gustaban las de afuera. Y la Biblia menciona que David entró en un jugueteo con una mujer llamada Dalila. Dalila significa la que debilita. ¿Oyó esa palabra? Todas las mujeres debilitan y todos los hombres debilitan. Y él empezó a jugar con aquella mujer. Dormía en sus rodillas
Y decía aquella mujer: los filisteos sobre ti. Estaba amarrado con cadenas, con cuerdas nuevas, con manila. Y él reaccionaba con la unción divina. Y todo se rompía y él se escapaba. Pero note lo que dice Jueces 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Usted tiene esa palabra, usted tiene la Biblia abierta, usted la está leyendo allá en grande. Dice que este hombre pensaba que se iba a escapar, porque él había estado al borde y se escapaba y se escapaba. Y a veces uno está así al borde de las cosas y se escapa y se escapa. Y ese día pensaba que se iba a escapar, pero no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Hay gente posiblemente sentada dentro de las iglesias, exceptuando TJFV, que Dios se fue de ellos y ellos no se han dado cuenta. Él no se había dado cuenta que Jehová lo había abandonado y su alma fue reducida a una mortal angustia. Fue llevado, perdió por lo menos 7 cosas. Perdió la presencia de Dios, perdió la unción del Espíritu Santo, el voto del nazareato, la consagración, perdió la libertad, perdió la visión y finalmente perdió la vida. Él no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. David le dice a Dios: no me eches de tu presencia. Por eso es que le decía: Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Yo no quiero que tú me abandones. Un día Dios le dice a Moisés: váyanse, pero mi presencia no irá con ustedes. ¿Y sabe qué le dice a Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos de este lugar, porque es un riesgo caminar sin Dios en el corazón. Es un riesgo. La Biblia menciona en el libro de Samuel 100 bases para algunas cosas. Que un día era tan tremendo el desenfreno de Israel que los filisteos vinieron los filisteos y le capturaron el arca. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Capturaron el arca de Dios. Fue sacada de en medio del pueblo de Israel. Si el arca no estaba, Dios no estaba. Los enemigos se llevaron el arca, se llevaron la presencia de Dios. Y hay un versículo que yo quiero que la hija querida que está allá la ponga. En el segundo libro de primero de Samuel 7:2. Primero o segundo no sé, pero dice 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba delante de Jehová. 20 años Israel sin el arca. 20 años Israel sin la presencia de Dios. ¿Cómo se puede vivir tanto tiempo sin Dios? Padre amado, han habido veces que yo he sentido que Dios me ha abandonado. Solamente 10 minutos y siento una agonía de muerte. Siento que me muero. Israel tiene 20 años sin la presencia de Dios. 20 años sin el Espíritu Santo. 20 años en retroceso. Perdiendo batalla. Retrocediendo frente al diablo. Por eso David dijo: no me quites tu Santo Espíritu. Porque él sabía que el pecado hace que uno pierda la presencia de Dios, el arca de Dios, y que uno pierda al Espíritu Santo de Dios. Alguien bendice a Dios. Le animo a leer Ezequiel.
Hay algunos capítulos de Ezequiel que dice: y la gloria de Jehová abandonó el templo. Y la gloria de Jehová se elevó y abandonó el templo. Esa palabra siempre me ha intrigado. Y la gloria de Jehová abandonó el templo. Que la gloria de Jehová nunca abandone este templo. Cooperemos, trabajemos, oremos, ayunemos, clamemos, adoremos, alabemos a Dios, para que nunca la gloria de Dios se vaya de este lugar. Porque hoy somos lo que somos por la bendición de Dios en nuestra vida. Alguien alaba a Dios. No me quites tu Santo Espíritu. Dígalo conmigo: no me quites tu Santo Espíritu. Consejo: deje de andar pecando. Deje de andar pecando. Deje de andar chismeando. Deje de andar levantándole falsos a la gente. Deje de andar mintiendo. Deje de andar robando. Deje de andar haciendo lo malo. No sea que un día de esto amanezca sin Dios en tu casa, amanezca sin Dios en tu cuarto, sin Dios en tu cama y sin Dios en tu vida. Porque Dios no se va cuando el hombre peca. Le da la oportunidad de que se arrepienta. Pero si no lo hace, Dios dice: no me queda otro remedio que salir. Alguien alaba a Jesús. Lo segundo: ¿por qué David ora? No me di cuenta cuando esto llegó aquí. Gracias. ¿Por qué David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu? Porque David siempre quería sentir la convicción de pecado. Porque David siempre quería sentir que cuando hacía algo malo, allá adentro algo se incomodaba. Allá adentro algo empezaba a estorbarlo, a hacerle sentir: hiciste mal, hiciste mal. ¿Acaso a usted no le ha pasado, hermano, que usted miró mal a una persona y acá adentro usted sabe que algo se incomodó acá adentro? Lo miraste mal. Vaya, pídale perdón. Vaya, háblele. Algo se incomodó. David no quería perder eso del Espíritu Santo, que lo incomodara, que le diera convicción. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El único que da convicción de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Nos dice: hiciste mal, hiciste mal. Y yo no sé, que Dios nos ayude. David no quería perder esa sensibilidad, que cuando él hacía lo incorrecto, había una voz de Dios que le decía: hiciste mal, hablaste mal, hiciste mal, incomodaste, ofendiste. Él no quería perder esa convicción. Y él le dice: Dios, no me quites tu Santo Espíritu. Escuche, iglesia, no hay algo más terrible para un cristiano que perder la convicción del Espíritu Santo. Donde ese cristiano peque y piense que no ha pecado, que ese creyente peque y no haga nada por su pecado, y piensa que todo sigue igual, que todo está bien. Aquí yo me lavé las manos, aquí yo, porque eso puede ocurrir en una persona cuando ha perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Yo le hice una grosería a alguien, yo no siento remordimiento. Yo le robé a alguien, yo no siento remordimiento. Yo ofendí a alguien, yo no siento remordimiento. Yo caí en esto, yo no siento remordimiento. Yo no me arrepiento, yo no hago nada para arreglar, para recomponer, para rehabilitar, para restaurar. Hermano, cuando una persona hace lo malo y no siente nada por dentro, es porque el Espíritu Santo no está ahí. ¿Alguien adora a Dios? ¿Cómo es que usted va a ir a una cantina o pasar ahí, parquear su carro y tomar y comprarse un six-pack de cerveza y írsela tomando en su carro? La mujer no anda, los hijos no andan, no anda nadie que te conozca, y te tomaste la cerveza, la segunda, la tercera, y la tiraste para la ventana y limpiaste bien. Cuando llegaste, todo el mundo entró al carro, no sintió ningún mal olor, nadie te vio, pero hay uno de arriba que sí te vio y se llama Dios. Y usted se tomó el six-pack de cerveza, 6 cervezas, 12 cervezas, y usted dice: ah, qué bueno, gloria a Dios, y luego viene y ora. Tú no puedes andar así.
Usted habrá conocido cualquier cosa menos a Dios. Me preocupa el silencio de algunos cerveceros aquí. Me preocupa el silencio de algunos. Porque yo creo que el Espíritu Santo te va a decir que hiciste mal. Y cuando usted tiene la convicción de allá adentro, el Espíritu Santo te dice: hiciste mal. Y usted le va a decir: Dios, perdóname, límpiame con tu sangre. Aleluya. Alguien alaba a Dios de los cielos. David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu, porque él quería saber, darse cuenta cuando pecaba y ofendía a Dios, sentirse mal. Alguien adora al Señor. Cristo vive. Lo tercero, la tercera razón por la cual David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu, era porque no quería perder lo que lo llevaba a la santidad y lo que lo hacía valorar la santidad. Romanos 1:4: fue declarado Hijo de Dios con poder, hablando de Cristo, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu, Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la santidad, el que nos hace vivir en santidad, el que sostiene la santidad, el que desarrolla la santidad en nuestra vida. Es el que nos inquieta a caminar y a valorar la santidad de Dios en nuestra vida. Si el Espíritu Santo abandonaba a David, él no se iba a sentir inquietado por la santidad, no la iba a valorar, mucho menos iba a vivir en santidad, no la iba a saborear. Y alguien dirá aquí en esta mañana: pastor, ese asunto de la santidad es un tema demasiado trillado. Puede ser un tema bien trillado, pero según Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, hermano, y alguien dirá: la santidad, apártate del pecado. No, hermano, eso es tan actualizado y seguirá siendo actualizado hasta cuando Cristo venga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu, por favor. Se lo implora, se lo ruega: no me lo quites, porque yo sé que es Él el que me lleva a la santidad, el que me hace valorar la santidad, el que me hace desarrollar una vida de santidad, el que me sostiene en una vida de santidad, el que me hace disfrutar de una vida de santidad. David quería seguir siendo un santo delante de Dios, pero él sabía: no lo voy a lograr sin el Espíritu Santo de Dios. Cuarto lugar, Hebreos 10, versículo 29. Si aparece la pantalla mejor. Voy a tomar de esta agua porque me la trajo mi esposa. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabe qué? David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu, porque él quería seguir disfrutando de los beneficios de la gracia de Dios. Porque él sabía: si él me quita
quita el Espíritu Santo, yo pierdo los beneficios, las bendiciones de la gracia de Dios. Si Dios me quita el Espíritu Santo, yo me caigo de la gracia de Dios. Dejo de ser bendecido por la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene 3 grandes beneficios entre los muchos que hay. En primer lugar, la gracia de Dios, Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Hermano, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y David estaba clarito: si Él me quita el Espíritu Santo, yo dejaré de ser salvo. El segundo beneficio de la gracia de Dios es que la gracia de Dios, amado, nos da identidad de hijos. Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Él sabía: yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, pero todo lo que yo soy es por la gracia de Dios. David estaba tan clarito que él era el rey de Israel, no porque venía de la mejor familia de Israel. Él era de una familia pobre, pero con un Dios rico. David no era rey porque tenía el mejor tamaño. Era el más pequeño, el más insignificante de la familia. Él sabía: soy rey por la gracia de Dios en mi vida. Porque la gracia de Dios me tocó, me señaló. David estaba claro: tengo lo que tengo, soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Hermano y hermana, somos lo que somos porque la gracia nos alcanzó. Tenemos lo que tenemos porque la gracia nos alcanzó. Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque la gracia nos ha guiado. Y llegaremos más lejos de donde hemos llegado porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Y yo estoy aquí en esta hermosa día, hermosa mañana, para decirle: no hemos logrado lo que Dios quiere que logremos. No hemos llegado donde Dios quiere que lleguemos. No hemos caminado por lo que Dios quiere que caminemos. Pero si nos mantenemos aliados al Espíritu Santo, el Espíritu Santo como nuestro aliado, veremos lo que no hemos visto, lograremos lo que no hemos logrado y caminaremos sobre lo que no hemos caminado. David no quería perder los beneficios de la gracia. Mire, hermano, yo le digo una verdad. Cuando yo veo a las jovencitas de las iglesias tan bonitas, tan delicadas, tan hermosas, tan princesas, ¿sabe por qué están así? Porque tienen al Espíritu Santo y porque tienen a Dios. Vete a bailar para que veas cómo te pone el diablo. Vete a bailar para que tú veas cómo te pone el diablo. Te descuaderna el rostro, te pone un ojo para un lado y el otro para el otro lado, y la nariz para arriba y la boca para un lado, porque el diablo descuaderna a sus seguidores. ¿Sabe, jovencita, por qué los muchachos te dicen que tú estás bonita, bonita? Porque tienes la gracia de Dios. Pero si usted se aparta de la gracia de Dios, usted es como una común de allá de la calle, porque lo que nos hace diferentes es la gracia de Dios. Bendigo a los muchachos de la iglesia. Los muchachos enfrentan una etapa tan bonita que todos los jóvenes la enfrentamos, donde todas las muchachas le dicen a uno: tú sí estás bonito, tú sí te ves elegante. Y uno se pone una pantaloneta y tiene las paticas así todas torcidas, pero qué piernas te jala. Es que están ciegas. ¿Y sabe por qué? Varias de ellas te admiran, te dicen que estás bonito, eres elegante, porque tienes la gracia de Dios. Apártate de Dios para que tú veas cómo te pone el diablo. Alguien alaba al Señor, alguien adora a Dios, alguien le da un aplauso a ese Dios maravilloso. Y David decía: no me quites tu Santo Espíritu, porque yo quiero seguir disfrutando de la gracia de Dios. Mire, yo les soy honesto, los muchachos enfrentamos esa etapa. Yo recuerdo que yo me fui a la iglesia a cuidar la iglesia, porque el pastor salió. Mientras entraba uno,
entraba el loto, yo cuidé la iglesia en el año 86. En la iglesia había muchas jovencitas. En ese tiempo llegó mi esposa. Llegó ella y yo estaba rodeado de muchas muchachas en la iglesia. Y cuando Yelma llegó, el pastor, el otro pastor entró. La esposa del pastor vio que Telma entró y dijo: Cástulo, ahí viene la que va a ser tu mujer. Hay esposa del pastor. Yo le indico que usted le haga caso a las pastoras. Hágale caso. Ella dijo: ahí viene la que será tu esposa. Yo me quedé mirándola así. Bien, me parece bien. Cuando yo me hice novio de ella, las muchachas de la iglesia no le hablaban a mi esposa. Ninguna le hablaba. Y una de ellas, jovencita, 5 años menos que yo, me dijo: hermano Cástulo, si tú dejas a Telma, yo me caso contigo en 3 meses. Y yo me pregunté dentro de sí: ¿y por qué no me lo dijo cuando ella no había llegado? Cuando ella no estaba en mi escenario. Hay que hablar así con elegancia. Cuando ella no estaba en mi escenario. Porque el diablo siempre llegará para entorpecer el plan de Dios en tu vida. Alguien alaba a ese Dios maravilloso. Y gracias a Dios que no le hice caso. Esa muchacha hoy está sin Cristo. Consejo para los muchachos: usted quiere buscar un muchacho o una muchacha, búsquelo en el altar. Como dice la canción: en el altar te conocí, en el altar me quedo. Yo recuerdo que yo estaba en la iglesia arreglando una cortina allí en el altar, y llegó ella, por primera vez la conocí y me dijo: pastor, le ayudo, y quedó ayudándome en el altar. Desde ese día está en el altar. Desde ese día está en el altar. Que lo conocí en el río. Qué buen muchacho usted puede conocer en el río, hermano. Que lo conocí en la playa. Que lo conocí en la discoteca. Que lo conocí en la feria. En el altar te conocí. En el altar. Mire, no lo canto bien porque yo canto bien, pero se oye mal. Hermano, yo creo que las mejores personas son gente de altar. Alguien alaba a ese Dios maravilloso. ¿Por qué David le dice a Dios: Señor, no me quites tu Santo Espíritu? Por lo que dice el Salmo 92:10: aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, será ungido con aceite fresco. David sabía que la fuerza nuestra venía de la unción del Espíritu Santo, venía del Espíritu Santo. Y él sabía: si el Espíritu Santo me abandona, yo quedaré siendo un frágil, vulnerable, una persona débil, que no podré enfrentar al pecado, que no podré enfrentar nada, que el diablo me va a derribar, me va a arrinconar, me va a destruir mi familia. David sabía: la fortaleza de mi vida viene del Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo Dios: no me quites tu Santo Espíritu, por favor. Alguien alaba al Señor. ¿Cómo él iba a enfrentar al enemigo si no tenía la fuerza del Espíritu Santo? En sexto lugar, David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu. Porque él sabía que el que le había dado victorias hasta ese día había sido el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que el profeta Samuel derramó el cuerno de aceite sobre David, lo ungió, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Usted sabe quién ayudó a David a enfrentar a Goliat. No era que él era un hombre diestro para tirar la onda, aunque sí lo era, pero esa piedra que David le tiró a Goliat iba dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu Santo el que guió esa onda, el que guió esa piedra, el que le dio ligereza en los pies para colocarse en la línea de batalla. Fue el Espíritu Santo. Y David dijo: Dios, la victoria de mi vida, del reino de Israel, la victoria de mi familia viene del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me abandona,
¿quién me dará victoria? Zacarías 4:6. Entonces me respondió y dijo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrán enemigos como ríos, pero el Espíritu Santo levantará banderas contra él. El que nos da victoria es el Espíritu Santo. El rey de Israel que enfrentó más batallas fue David. Salomón casi no peleó ninguna batalla. El rey Saúl perdió más batallas que las que ganó. Los otros reyes reinaron muy poco. David y Saúl reinaron 40 años cada uno sobre Israel. Y David estuvo con demasiada frecuencia guerras contra los filisteos. Los filisteos estaban resentidos y amargados contra David, porque David les había matado su paladín, su gigante, su guerrero número 1, el que se paraba imponentemente y atemorizaba, asustaba a los demás. David le había matado a todos los hermanos de Goliat. Él tenía 4 hermanos y a los 4 lo mataron David y sus guerreros. David enfrentó arriba de 52 pueblos, arriba de 52 batallas. Si usted lee el segundo de Reyes capítulo 8, ahí empieza hablando de las guerras del rey David, cómo él peleó, cómo él enfrentó al enemigo. Y David sabía, todavía vienen más batallas. Y si Dios me quita el Espíritu Santo, ¿quién me ayudará a tener victoria? ¿Quién me ayudará a triunfar, a vencer, a derrotar a mis enemigos? David sabía que era el Espíritu Santo el que iba dándole victoria, el que le iba dando estrategia, el que le iba guiando, iluminando sobre lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Y él dijo: Señor, te ruego que no me quites al Espíritu Santo, porque yo no quiero seguir perdiendo batallas, porque tendré que enfrentar muchos enemigos y no los puedo enfrentar si el Espíritu Santo si no está conmigo. Al igual que David, nosotros tenemos muchas batallas, batallas sorpresivas, situaciones agonizantes, situaciones tan duras, tan difíciles, tan crueles, que humanamente nosotros no podremos manejarlas, que humanamente nosotros no podremos enfrentarlas. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién te va a ayudar en esas noches de soledad? ¿Quién te va a ayudar en esos días y noches de tristeza? ¿Quién te va a ayudar cuando el estrés te invade, cuando la ansiedad te llega, que tú te quieres comer las uñas y por poco te come los dedos, que tú no puedes dormir en las noches, en las madrugadas? Si el Espíritu Santo no te ayuda, ¿quién te va a ayudar? Si el Espíritu Santo no te da victoria, ¿quién te va a dar victoria? Iglesia, todos deberíamos de implorar, como dijo David: no me quites tu Santo Espíritu, porque la victoria de mi vida y de mi familia se la debo al Espíritu Santo de Dios. Yo oraba ayer en mi ayuno, oraba ayer en la tarde porque tenía que predicar en una iglesia en Progreso ayer. Oraba anoche que llegué, oré esta madrugada, le decía a Dios: no, que el Espíritu Santo no me abandone, no abandone a mi familia, no abandone esta iglesia. Le he rogado a Él que su Espíritu Santo nunca nos deje solos en este lugar, porque si con el Espíritu Santo la batalla se hace pesada, ¿cómo serán sin el Espíritu de Dios? Usted tiene un recurso sobrenatural.
Animaría a toda la iglesia a buscar la llenura del Espíritu Santo, a hablar en lenguas. Cuando usted, mire, hay momentos en la vida que uno no sabe cómo orar, ni qué palabras decir. Y si usted ora en el idioma que sea, el diablo te entiende. Si usted ora, hermano, en inglés, el diablo te entiende. En mandarín, el diablo te entiende. Si usted habla en nova, el diablo te entiende. Hablas en español, el diablo te entiende. Pero no te entiende cuando hablas en lenguas. Y hay momentos en la vida que hay oraciones que el diablo no debe de oír, que solamente Dios la debe de oír. ¿Y sabe cómo la podemos hacer? En lenguas. Alguien alaba a Dios. En lengua el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, con diversos géneros de lenguas. Hay momentos en la vida en que uno no sabe ni cómo orar, ni cómo alabar a Dios, que lo que le sale a uno de la boca es un balbuceo de palabras, que no hay palabras así que uno las entienda, pero es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida peleando nuestras batallas. Yo recuerdo a uno de los misioneros del siglo pasado que fue a predicar en las montañas americanas, los indios, pieles rojas de los americanos. Y dice que una noche él avanzaba por la selva montado en su caballo para llegar a la tribu. Pero en una de esas paradas donde él tuvo que dormir, desencilló el caballo y agarró los cojines de la silla y se acostó encima. Y de repente dice que los indios pieles rojas, que eran caníbales, le rodearon. Y dice que lo agarraron, lo atraparon, lo apresaron, lo llevaron al seno de la tribu, encendieron una fogata y en el idioma de ellos hablaban de asarlo y comérselo. Y él estaba allí y él gritaba hablando en inglés y nadie le entendía. Pero dice que de repente en una de esas agonías, cuando ya él veía que ya las brasas estaban para asar, él empezó a hablar en lenguas. Y de repente aquellos indios que estaban danzando alrededor de la fogata se quedaron en silencio y rodearon el lugar donde lo tenían amarrado. Y curiosamente se empezaron allí a sentar sobre el suelo de aquella noche helada. Empezaron a sentarse y él seguía hablando lenguas. Yo le decía, sigue hablando diversos géneros de lenguas. Y decidieron los indios no comérselo, no matarlo. Cuando él aprendió el idioma y se quedó como misionero sobre ellos, entre ellos, le preguntó: aquella noche que ustedes habían dispuesto para comerme asado, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué se detuvieron? Dice que le dijeron: porque tú empezaste a hablar un idioma extraño y de repente quedaste hablando en nuestro dialecto, donde todos nosotros te entendíamos y entendimos que fuiste un enviado de Dios para que nosotros nos acercáramos a ese Dios maravilloso. Y ese misionero levantó obra dentro de esos lugares de los indios pieles rojas, porque él aprovechó un recurso sobrenatural que él usó. Cuando él sabía que ya no podía, él usó al Espíritu Santo de Dios. Cuando hay batallas que usted no las puede manejar, recurra al recurso del Espíritu de Dios. En último lugar, díganme amén los que ya es tiempo de que nos vayamos. Me animan sus amenes. Ay, Cristo amado. Hechos 7:55. Hechos 7:55. ¿Qué dice la palabra? Pero Esteban
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Por qué David le dice a Dios: no me quites tu Santo Espíritu? Porque de alguna manera David sabía que quien nos ayuda a mantener la mirada puesta en el cielo, en medio de la batalla, de los problemas, de las vicisitudes de la vida, es el Espíritu Santo de Dios. Dice que Esteban estaba siendo apedreado bajo la furia de los escribas y fariseos que odiaban el evangelio, la fe, la predicación de Esteban. Lo apedreaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo nos hace mirar arriba. El Espíritu Santo mantiene nuestra mirada arriba. Y yo le digo una cosa, iglesia: en los últimos días que la iglesia viva sobre esta tierra, solo van a permanecer los que aprenden a mirar hacia arriba. No ande mirando hacia abajo. No ande mirando alrededor a nadie. No ande mirando a nadie. Mira hacia arriba. Ahí con Esteban no estaba Pedro, Santiago, Juan. No estaba nadie. Estaba Saulo como testigo de la muerte y una lluvia de piedras cayéndole encima. Pero este hombre levantó la mirada al cielo. El Espíritu Santo te sostiene mirando al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Segundo de Crónicas 20 versículo 12. Josafat dijo: no sabemos qué hacer contra tan grande multitud. Por eso a ti levantamos nuestros ojos. Cuando hay lucha, cuando hay batallas que usted no puede manejarla, que no las puedes pelear solo, levante su mirada. Todavía Jesús está sentado en el trono. Por favor, colóquese en pies. Quiero orar solo un momento.